Saludo a todos los que me siguen en este canal, como siempre yo pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes que se suscriban, den like y me ayuden a divulgar, compartiendo y también haciéndome comentarios en cada uno de los videos para saber qué opinan ustedes y darme aliento a seguir haciendo más videos. Hoy, como siempre, yo siempre tratando la realidad de Cuba. Hoy el tema va a ser tratar de desburrar a la ciberclaria y a los adoctrinados por el sistema comunista, socialista, dictatorial cubano, que siempre me están haciendo comentarios y pidiéndome y haciéndome comparaciones con antes de 1959, cuando entraron la Demoledora Oriental con un grupo de hombres llamados rebeldes, que en definitiva, al cabo, muchos venían con buenos ideales, pero Fidel los fue traicionando a todos y llevaron al país a la miseria en que vivimos. Vamos a comenzar por hablar de Cuba del 58. Dice que Cuba ocupaba el lugar número 29 dentro de la economía del mundo. Es decir, que entre todos los países del mundo, Cuba era el país 29. Es decir, ¿cuántos habían detrás de Cuba para decir que Cuba era un país de miseria? Ahora dice que también contaba con 38.384 fábricas y 65.872 establecimientos comerciales que generaban 4.778 millones de dólares. Hoy en Cuba, ni inflando con la inflación esta y poniendo a venderle a los cubanos con la moneda que no les pagan, generan esa cantidad de dólares. Pero también hay que ver la cantidad de industrias que intervinieron, que robaron, como le dijo María Corina a Hugo Chávez, y hoy andan por el mundo tratando de buscar otros empresarios, porque no pueden ser cubanos, para ir a invertir y apoderarse de Cuba. Incluso, como dije ayer, le están vendiendo la isla a pedacitos a ver quién quiere ir a invertir. Ahora, seguimos. La isla era la segunda nación per cápita en consumo de calórico, solo superado por Uruguay. Seguimos. Mientras en 1959 Cuba exportaba alimentos hacia Estados Unidos y a otros destinos. Hoy la revolución tiene que importar más del 80% de las necesidades. Es decir, que Cuba era un país que se abastecía y exportaba, es decir, que producía para otros países. En Cuba podían haber dificultades como las hay en todos los países del mundo, pero no había hambre. En Cuba la alimentación, al menos la carne de cerdo, de res, de chivo, carnero, se compraba muy barata y además Cuba exportaba también gran cantidad de carne. Dice que en 1959 Cuba ocupaba el primer lugar en consumo de pescado. Ahora dice la ministra de la Pesca que en Cuba, los mares de Cuba no tienen pescado. Parece que también, junto con los demás cubanos, emigraron, se fueron de Cuba. Si en Cuba ni pescaderías quedan ni pescado, así que vamos a ver a cómo tocamos. Dice que Cuba tenía un consumo per cápita de calorías de 2.682 calorías diarias, es decir, qué cantidad de pescado podía comer un cubano, y contaba con la mayor ganadería tropical del mundo. Dicen que tenía 7 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que contrasta con hoy que dicen, pero ni están seguros ellos porque no se pueden contar, porque cada vez que hacen un conteo ya se comieron o se les robaron las vacas, con 3.7 millones, que es lo que reconoce el gobierno. Es decir, que destruimos ya la pescadería, estábamos viendo por ahí. Bueno, destruimos las industrias, destruimos la pescadería, destruimos la ganadería. Bueno, ¿qué es lo que no queda por destruirse? Ayer estábamos hablando de que ni huevo produce el país.
Dice, la mayor de las Antillas producía en aquel entonces 803 millones de litros de leche. Ese era de ganado vacuno. Pero en cualquier casa había una cría de chivo enorme, pero lo digo porque en mi casa había chivo y no tomábamos leche chiva, porque se conseguía la leche vaca. Y yo puedo decir que yo no era de los que vivía bien en el gobierno de Batista. Pero lo que era la leche, la carne, no faltó nunca en mi casa, ni el pescado tampoco. Ahora, dice que además de 803 millones de litros de leche, Cuba producía también 72 millones de latas de leche condensada. ¿Dónde está la fábrica de leche condensada en Cuba? Bueno, tal vez esté produciendo alguna, pero para la exportación, para el cubano no la hay al menos. Porque en Cuba no se encuentra leche condensada. Y si alguien me dice que en Cuba la consigue, que me diga cuánto vale una latica de leche condensada, es cuando aquello no valía prácticamente nada. En 1958, el promedio de consumo de leche de vaca era de 112 litros por persona. Hoy no hay ya creo que ni las mamás quieren darle leche a los hijos, no las vacas. Las vacas no dan leche y no hay leche para nadie. Ya incluso ya cuando el niño empieza a ir a la escuela, lo que le dan es un yogur aguado ahí, que no es ni de leche, dicen que es de soya, de no sé qué otra cosa, yo no sé si tal vez sea hasta de moringa, pero no es de leche. Por tanto, no hay leche para nadie. Además, las pocas reses que están en corrales y demás, se mueren de hambre todos los años por miles, porque como no es de nadie, a nadie le duele, nadie siembra un cañaveral, ni buscan pienso, ni buscan nada. Antes no hacía falta ni pienso, meneando el ganado inteligentemente dentro de Cuba, buscando lugares altos y lugares bajos. No hace falta ni pienso para tener ganado. Simple y llanamente a las vaquerías con un poco de caña se mantiene el tiempo de seca. La cacareada, esta que tanto nos tiran por la cabeza, la ciberclaria, el analfabetismo en Cuba, que Fidel nos llenó la cabeza que iba a alfabetizar a Cuba entera, y yo creo que nos volvió más brutos, porque en Cuba hoy la gente no sabe ni escribir, no se saben los productos, terminando hasta el 12 grado. Muchas veces los alumnos no saben ni multiplicar. Además, la ortografía es pésima, no saben interpretar ni lo que leen. Y dice que la cacareada lucha contra el analfabetismo chocaba con una cruda realidad. Cuba, en aquel momento, solo el 23.6% era analfabeta. Pero si ustedes miran, el 23.6% de la población era analfabeta. Mientras que vamos a ver los países que hoy están por arriba de nosotros todos, España, Venezuela, Brasil, la cifra rebasaba el 50%. Es decir, que íbamos muy a la cabeza del mundo, incluso que hoy llamaríamos desarrollado como España. Es decir, que teníamos en aquel entonces, por muchos puntos de diferencia, un nivel educativo mucho mayor que todos estos otros países. Con relación a las escuelas, la isla tenía 7.567 escuelas públicas y 869 privadas, atendidas por más de 28.500 maestros y profesores, según los datos del anuario cubano de 1958. Es decir, que la población cubana, eso que decían que el que no tenía dinero no podía estudiar, pues sí, tenía escuelas públicas y también tenía escuelas privadas, que hoy no tenemos escuelas públicas porque se están cayendo, no sirven, pero sí quedan privadas, porque hay escuelas privadas en Cuba para los hijos
de los magnates del gobierno del generalato, incluso le pagan para que salgan a estudiar al extranjero, y para los hijos de los embajadores y otros personajes que hay dentro de Cuba. La educación cubana estaba entre las primeras del continente. Y actualmente, ¿cómo está la educación en Cuba? Bueno, es una de las peores del continente entonces hoy. Porque si ustedes analizan cómo están las escuelas, están deterioradas. Las escuelas están cayendo a pedazos. Incluso ahora día aquí traímos el caso de un pedazo de techo que cayó arriba de un estudiante en la provincia de Villa Clara. Y los maestros y profesores que ya no quedan en Cuba porque la mayoría empezó por emigrar al turismo y ya hoy en día ni al turismo, emigraron fuera de Cuba. Y en segunda están haciendo maestros emergentes desde ya por allá, desde antes del 70, tratando de buscar maestros y profesores para la enseñanza media. Y lo otro que trajo como consecuencia, que ya no haber maestros ni profesores, empezaron a exigir promociones para hacerle ver al mundo que los estudiantes cubanos eran los más inteligentes, y terminamos porque los alumnos dejaron de escribir. Incluso se cometió el gran delito, que dicen que ahora están tratando de recuperar eso un poco, no lo creo, es que el fraude hecho por los mismos profesores a los alumnos, diciéndole las pruebas para que pasaran de grado, incluso obligando a los maestros a pasarlos de grado sin dominar los contenidos. Esto ha traído al traste la educación en Cuba, que para mí hoy es una de las peores, y además la gran escasez de maestros y profesores que hay, porque ni de emergente se consigue para ir a dar clases a las aulas. No me vaya a decir nadie que esto es una mentira, porque es verificable dentro de Cuba. Otra de las teorías es la salud pública. Bueno, de la salud pública hay mucho que hablar. De la salud pública podemos ir buscando en Cuba la cantidad de casos de hospitales que están destruidos, la cantidad de hospitales que están destruidos, pero además la falta que hemos estado sacando estos días aquí, la situación de estos médicos que estaban dando gritos porque no tenían insumos con qué hacer una operación, y se les murió un paciente y los estaban acusando y lo estaban llevando a su destrucción, porque en 2 años, 3 años presos, bueno, pues ya su carrera se echaba a perder. Vamos a hablar entonces, dice, no, que la mortalidad infantil en Cuba es no, era, pero ya está cayendo. Pero además, cuando nosotros analizamos la mortalidad infantil de Cuba con relación a los otros países de América Latina, incluso del mundo, Cuba tenía más baja mortalidad infantil que todos los otros países. Por ejemplo, dice, la mortalidad infantil en Cuba igualaba en datos a los países más desarrollados y era más baja de Iberoamérica, es decir, más baja que España y todos los países que fueron colonias de España, es decir, de habla hispana. En 1957 la ONU reconocía a Cuba como el estado de mayor número de médicos por habitante, es decir, 1 por cada 957 habitantes. Ahora yo pregunto, vamos a los hospitales y la mayoría de las veces no hay médicos. Cuba sí tiene muchos médicos. Bueno, tenía muchos médicos porque los últimos los estamos sacando inflados, que realmente es el resultado de lo que hablé de la educación anteriormente. Pero bueno, vas a los hospitales y muchas veces no encuentras ni médicos ni enfermeras que te atiendan. ¿Por qué? Porque la juventud cubana, debido al deterioro que ha traído la revolución en el país, la revolución en el país, han emigrado y no hay médicos en Cuba. Y los poquitos que quedan o los tienen cumpliendo misiones médicas, y los mejorcitos los tienen atendiendo turismo de salud.
Ahora, dice también otro tema que hay que destacar aquí. La vivienda. El 82% de la vivienda en Cuba contaban con electricidad y para asombro del mundo iniciaba el desarrollo de la televisión a color. Cuando nadie pensaba en televisión, ya Cuba iba llevando la televisión a color y el 82% de las casas en Cuba tenían electricidad. Hoy nada más quedan con electricidad prácticamente la de Generalato, porque el pueblo cubano vive de un apagón al otro y prácticamente tienen cables puestos, pero la electricidad por lo general brilla de su ausencia. Ahora, dentro del país rodaban más de 160,000 automóviles, transporte, uno por cada 40 habitantes aproximadamente. Y en aquel entonces, Cuba tenía una población de 6.5 millones de habitantes. ¿Qué se hizo el transporte? Bueno, la mayor parte del transporte de Cuba es el transporte viejo ese de los almendrones que andan por ahí, carros que están armando a trozos o reconstruyendo constantemente o apoyándose en torneros para que se le fabriquen un tornillo. Ese es el mayor parte. Y ahora que está entrando, no sé por qué hueco del bloqueo, una cantidad de carros enormes para los mipimeros que sabemos que no son otros que los mismos dirigentes del partido, hijos de ellos o testaferros de ellos, que para eso está entrando transporte. No hay entrada por el bloqueo para las ambulancias, pero para los perseguidores y los carros de los jefes de la policía sí están entrando. Porque incluso están entrando carros de alta gama que se están viendo parqueados dentro de la isla de Cuba. De aquí y de muchas cosas más pudiéramos hablar, pues pudiéramos hablar del café, que Cuba era exportadora de café para el mundo, incluso tenía contratos con el Club de París, y todos esos contratos se perdieron porque Cuba dejó de producir café. Cuando hablamos de las industrias, de ahí incluimos las de los centrales, que se desaparecieron todos, que Fidel por un capricho, cuando no logró la zafra de 1970, desmanteló los centrales a decir que el azúcar no era rentable. Tiempo antes, el asesino de la cabaña había dicho que Cuba, incluso cuando el azúcar perdiera el valor del mundo, tenía que seguir produciendo caña de azúcar, porque la caña, la industria azucarera producía gran cantidad de derivados, como es el alcohol, que se utiliza para ligar con gasolina, para la medicina, para producir bebidas, el bagazo para producir madera, las mieles para alimentar ganado. Es decir, que no había justificación, y simplemente por el galletazo que se dio con la zafra del 70, destruyó la industria azucarera en Cuba. Es decir, que si nosotros no podemos hablar aquí de nada que la dictadura haya hecho avanzar al socialismo. Lo otro que hablan, y es de este problema con la moneda y la inflación que hay en Cuba, los bandazos del comandante en jefe fueron los que han ido destruyendo a Cuba por completo. Dice, fracasado modelo socialista y genialidades del comandante llevaron a la economía cubana por el camino del descalabro. Todo el mundo sabe eso. Los planes de construcción de vivienda han sido detenidos y dentro de la población tan solo en 2022 no menos de 200,000 cubanos han escogido el arriesgado camino de la inmigración. Es decir, que como no hay vivienda, como no hay comida, como no hay empleo, como no hay de nada, no hay vida para el cubano, se le escapa lo más valioso de una sociedad, que es la juventud, que es la que la puede echar para adelante. Además, hablan del cambio de moneda y hablan de mil cosas para justificarlo. El dólar estadounidense se cambia hoy
por 265 pesos y bueno, creo que hoy está un poquito más porque eso fue el día primero. Ya hoy estamos como a 3. Y antes de la revolución en el 68, cuando tú ibas a cambiar dinero en Cuba, oscilaba, vamos a hablar en $1, porque era 1 por 1, porque la moneda cubana tenía respaldo en el banco, en oro, en dólares y otros activos de valor, y se cambiaba de 0,82 centavos, es decir, que tú podías dar 82 centavos y te daban $1, y hubo un momento, en determinados momentos, o en determinados bancos, en determinadas casas de cambio, que te lo cambiaban a 1.15. Es decir, que si redondeamos arriba o abajo, podemos decir que el cambio, el peso cubano tenía el mismo valor del dólar. ¿Por qué pierde el valor el peso cubano? Bueno, el primer capricho de Fidel fue cuando hizo el cambio de moneda. ¿Por qué? Porque decía que se iba a escapar el capital de Cuba, porque si salías con moneda de esa cubana, a cualquier parte del mundo podías comprar con ella, pero ellos podían reclamar que también Cuba tenía que devolver el dinero en moneda fuerte a cualquier país que le reclamara por ese peso cubano. Pues entonces Fidel hizo el cambio de moneda, destruyó el peso cubano y nos dio papel ni sanitario, porque no es bueno ni para limpiarse la cara. Además, saqueó toda la riqueza del país. En Cuba, para que nadie en Cuba, es un secreto todo lo que hizo Fidel, extrayendo toda la riqueza del país. Además, endeudó el país con el mundo entero, que es otra cosa que ha ido haciendo perder el valor de la moneda cubana, porque como no hay crédito, pues la moneda se devalúa. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos de las deudas que tiene Cuba, pero bueno, le debe al mundo entero. Yo voy a poner aquí un ejemplo, 2. Dice que al Club de París se le debía 5.211 millones de dólares en el 21. Eso ha ido creciendo porque no paga, y al no pagar aumentan los intereses. Ya de por ahí le salió una demanda en Inglaterra, que decían que no iban a pagar, pero sí tienen que pagarla porque perdieron el juicio. Decían que no, pero sí lo perdieron. A China, el amigo comunista, que Fidel también se cansó de pedirle y no le pagó, le debe 4.643 millones al otro amigo que le regaló y le volvió a regalar y le volvió a regalar, pero a fin también le dio crédito, que a Rusia le debe 2.300 millones. Pero eso habría que sumarle las deudas que le debe a otras naciones, como le debe a México, le debe a Argentina, que ahora yo espero que mi ley le exija que pague, o si no lo lleve a otro juicio. En contradicción a este endeudamiento, la nación caribeña tenía una caja, escuchen ustedes, Cuba tenía en caja guardado, respaldando su peso cubano, 385 millones de dólares en reservas de oro. Además, en dólares y en valores convertibles en 1958, cuando Fidel cogió el poder. Ahora, yo le pregunto a ustedes, que siempre están defendiendo el bloqueo, defendiendo, ¿qué le hizo Fidel Castro a todos estos millones que habían de reserva en el Banco de Cuba? Pero no se bastó con eso. Él se robó todas las obras de arte de todas las personas que le intervinieron sus propiedades y lo hicieron salir huyendo de Cuba, y no se sabe dónde están, porque la mayoría las han vendido por otras manos. Por eso de esas obras de arte andan por el mundo. El sistema energético nacional, hoy ¿cómo está? Todo el mundo sabe que en Cuba la energía eléctrica no sirve. Todos los días sale una termoeléctrica de esta de circulación
porque no hay mantenimiento desde que la fabricaron, desde que llegó Fidel al poder, mejor dicho. Desde que la dictadura cogió el poder, más nunca se ha dado mantenimiento. Ponen un parche aquí y el otro allá, pero realmente no, a pesar de que muchos países, bueno, Rusia le ha dado dinero a Cuba para remodelar las termoeléctricas estas como 7, 8 veces, pero también le dieron a inicio de la revolución, también le dieron dinero el CAME y otras organizaciones internacionales más para desarrollar a Cuba. Y no, ese dinero se pierde siempre. Bueno, pues el sistema energético nacional se encuentra colapsado. El transporte público y ferroviario como funcionaba en Cuba era una belleza. Incluso el ramal Trinidad hoy en día, porque se cayó un puente, porque lo tumbó una creciente de Río Gabama, más nunca lo destruyeron completo. No que más nunca ha funcionado, no, arrancaron hasta los rieles, porque esta gente tiene mente de destrucción, de acabarlo todo. Porque tal vez me hubiesen dicho, no, porque se quería hacer una presa, no, pero es que por arriba de la presa, haciendo puentes un poco costoso, pero era un ramal que realmente tenía un significado enorme y turísticamente, incluso si se hubiera fabricado la presa, hubiera sido una inversión enorme para obtener divisas en el país. Seguimos. Dice, la agricultura y la industria se encuentran lejos de la rentabilidad. No, ¿qué? La industria la destruyó completa. ¿Cómo van a decir que es rentable? Y la agricultura, pues en Cuba sí se está produciendo porque estamos viendo, incluso aquí hasta en Miami, productos de Cuba, plátano, aguacate. En Miami no, y en España, y lo estamos viendo por allá por Alemania, y lo estamos viendo por Canadá. Pero para los que no, esa es la poquita que se produce, porque el pueblo no tiene alimentación. Además, el campesino no lo dejan producir, y cuando produce, se le pierde lo que produce con el bloqueo interno, que es a lo que yo siempre... Si el gobierno se quitara del medio, Cuba se recuperaría. Al menos la agricultura mejoraría, no cambiaría, mejoraría en más de un 50% en un año. Porque al final del año ya se empiezan a recoger las primeras cosechas, dejando, es decir, vendiéndole la tierra a los campesinos y que ellos produzcan lo que les dé la gana y vendan al precio que les dé la gana. Es decir, pero bueno, la rentabilidad, todo en estos casos se ha ido, no hay rentabilidad, no se produce como debe producirse. Ahora, los planes de construcción de la vivienda han sido detenidos y dentro de la población tan solo en 2022, no menos de 20,000 cubanos han escogido el arriesgado camino de la inmigración. Ya de eso había hablado ahorita, que los cubanos andan huyendo y los que primero se están yendo. Es la juventud porque no tiene donde vivir, no tiene donde hacer una familia, porque viven en Cuba, están viviendo 3, 4 generaciones dentro de un casuchín, porque no vamos a hablar de casa, porque la inmensa mayoría de los cubanos lo que tienen son casuchas, nada que ver con la de los magnates del generalato y su descendencia. Ahora, estas realidades, tal vez muchos salgan aquí, como la Ciber Claria, a decirme que esto es falso, pero realmente esos datos están registrados y no se pueden cambiar. El que quiera quedarse, dicen que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Bueno, voy a aclarar algo. Yo no soy Carlito Madrid. Carlito Madrid es el hombre de los datos. Pero yo traje esto hoy aquí, vuelvo a decir, porque hay muchas ciberclarias que me están atacando cada vez que digo algo acerca de Cuba, de la salud, que por qué no lo comparo con Cuba antes de 1959 para que vea cómo ha mejorado el sistema. Y yo creo que la única forma de demostrarle que Cuba a partir del año 59 no avanzó, lo único que hizo fue retroceder, porque si vemos las casas, están en peor estado.
Si vemos la alimentación, está en peor estado que en la esclavitud, porque yo traigo un video aquí de cómo se alimentaba un esclavo en Cuba en el tiempo de la esclavitud, a la época de España. Es decir, que por donde quiera que tú mires a Cuba, transporte, alfabetización, industria, no hay lugar por donde decir que Cuba ha tenido un paso de avance, porque hasta el nivel cultural de los cubanos ha decaído muchísimo. Cuba siempre fue una fuente inagotable de cerebro en el ajedrez, en la medicina, en la ingeniería. Hay ejemplos que si quieren buscar, podemos buscarlo en todas las páginas de Google, que Google es el mejor informante que tenemos para no cometer el error de decir que el socialismo es bueno. El socialismo, donde quiera que sea implantado, ha sido hambre, miseria, además asesinato, cárceles, opresión. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el próximo video y, como siempre les digo, ayúdenme a promocionar el canal.